Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar reunidos de manera virtual por las indicaciones de las autoridades y pues vamos a entrar a la reflexión de la Escritura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición que tú nos das de poder tener vida y salud y agradecerte, Señor, por el cuidado que has tenido de nuestras vidas. Te doy gracias por cada una de las familias que por este medio nos están viendo y escuchando. Agradecerte también porque tú has ido con ellas, la manera como les has cuidado, has cubierto sus necesidades. Te ruego, Espíritu Santo, que tú me ayudes a compartir tu palabra, Señor, y que todo lo que diga vaya de acuerdo a tus propósitos en nuestras vidas y conforme a tu palabra. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y es interesante cómo muchas veces, sobre todo en el aspecto mercantilista, cómo quieren hacernos creer que nosotros podemos decirle a una persona que le amamos, que la queremos. Y bueno, los medios de comunicación y las grandes compañías se dan a la tarea de hacernos creer que con dar un objeto o una cosa de regalo, eso es una forma o una manera de mostrar el amor hacia la otra persona, especialmente entre parejas, cuando están en la etapa de noviazgo, de enamoramiento, el globito, los chocolates, las rositas, los dulces, por ejemplo, la comida en un restaurante. Sin embargo, tenemos que ser realistas que cuando se trata de practicar esta palabra de amor, pues deja mucho que desear, porque mucho de lo que se dice, mucho de lo que se promete, pues no llegan a ser sino solamente y únicamente palabras, porque de ahí a los hechos pues hay un abismo muy grande. Nosotros hemos considerado en estas 2 últimas semanas algunas características sobre la palabra amor. Vamos a ver también qué más nos dice la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, sobre esta palabra. En primer lugar, hermanos, el amor, lo que nos enseña la Escritura es que debe ser una actitud hacia la familia de la fe, para que pueda ser extendido hacia otras personas que no conocen al Señor. Pero lo que Cristo enseña respecto a nuestra relación como hermanos en Cristo Jesús es bien importante, porque Cristo consideró como un mandamiento esta práctica del amor. Es lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12. Que os améis, dice, unos a otros como yo os he amado. También lo define no solamente como un mandamiento, sino como un mandamiento nuevo. Es lo que dice también el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice Cristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, para nuestro Señor Jesucristo, la manera en cómo sus discípulos serían identificados y tendrían de esta manera, o sabrían que tendrían una identidad delante del Señor, era precisamente la práctica del amor. Dice San Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor unos con otros. Esta es una característica fundamental, o debería de ser una característica fundamental de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque es la manera como la iglesia se identifica hacia las personas que no conocen al Señor. Es triste muchas veces cuando no existe esa relación de amor entre hermanos en Cristo Jesús, y en lugar de caminar juntos, de promover la armonía, la unidad, la paz, muchas veces hay disensiones, hay pleitos, hay problemas internos dentro de la iglesia, y esto de alguna manera demerita
la vivencia del creyente en relación con el Señor. El apóstol Juan también nos enseña respecto al amor, cuál era el concepto o la manera como él entendía el amor, porque él considera el amor entre hermanos o fraternal como el medio por el cual los cristianos permanecen en la luz. En 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Entonces, este imperativo del amor no era algo desconocido para los lectores de la epístola, ya que el apóstol Juan lo llama el mensaje que habían escuchado desde el principio. En 1 Juan 3:11 dice la Escritura, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, el amor entre hermanos, hermanos, es la seguridad de que como hijos de Dios, como creyentes, hemos pasado de muerte a vida. Es lo que dice Juan en una de sus epístolas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Y luego dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto significa que no ha tenido una entrega personal con Jesús. No está experimentando el amor de Dios en su vida. Lo que nos dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. Entonces, en esta exhortación que Juan hace, en el capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros. Y aquí Juan menciona dos razones importantes por las cuales los creyentes deben de amarse unos a otros. La primera es porque el amor es de Dios, y en segundo lugar, porque aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, esto significa que aquellos que hemos nacido de Dios, Dios nos da esta capacidad de poder desarrollar el amor hacia las otras personas como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y aquí quedan en un segundo término aquellas actitudes de conveniencia, ¿no? Porque muchas veces cuando amamos a una persona, la mayoría de las veces se ama a la persona o hay un acercamiento a esa persona por conveniencia, porque muchas veces nos conviene esa relación para sacar raja de esa misma relación para nuestras propias necesidades. Esto debe quedar descartado como hijos de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que nos amemos unos a otros. 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y esto es bien importante porque si es cierto que no hay necesidad de que Pablo les haya escrito, o que nosotros hoy en día no haya necesidad de que nos repitan o nos estén diciendo que debemos de amar, porque eso ya lo sabemos. Bueno, eso lo sabemos intelectualmente, pero no ha bajado al corazón. ¿Cuántas veces no hemos hecho señalamientos a nuestros hermanos por alguna situación, cualquiera que ésta sea, una palabra, un gesto, la manera como es, sus actitudes? Esto no debe de ser en la vida del creyente. Nosotros, hermanos, tenemos que ver a la persona así como Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros también tenemos que aprender esa práctica, porque es muy fácil caer en esa tendencia de criticar y de hacer ciertos señalamientos. Y eso obviamente no tiene nada que ver con la vida espiritual del creyente. Más bien es una actitud carnal, porque lo que Dios desea es que nos amemos unos a otros.
Entonces, si alguien pretende amar a Dios, es entonces necesario, como consecuencia de ese amor a Dios, pues amar al hermano. De lo contrario, dice Juan que esa persona es mentirosa. Dice 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, y abre pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces es importante reflexionar sobre estas palabras del Señor para que nosotros pues no caigamos en esa línea de ser mentirosos, ¿no? Si nosotros decimos que amamos a Dios, significa entonces que como consecuencia Dios nos da esa capacidad de amar a los hermanos. Entonces Él nos enseña que nos debemos amar unos a otros. Entonces, dentro de esas enseñanzas, el apóstol Pablo exhortaba y alababa a algunas iglesias precisamente por ese amor fraternal que se tenían unos a otros. Dice Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Y esta misma alabanza, hermanos, la encontramos en la epístola de Filemón, cuando dice en el versículo 5, porque escucho del amor y de la fe que tenéis hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Allí en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo amonesta a nuestros hermanos a practicar la humildad, a practicar la mansedumbre, la tolerancia y la paciencia en amor. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Capítulo 4, versículo 2. Y en esta misma epístola a los Efesios, el apóstol Pablo concluye orando para que el amor fraternal reine entre los hermanos. Dice el versículo 23 del capítulo 6 de Efesios, paz sea a vosotros y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, el amor, en primer lugar, hermanos, es una actitud hacia el Señor. Si mi actitud hacia el Señor es sincera, es honesta, pues como consecuencia mi actitud hacia los cercanos, los que están a mi alrededor, mis hermanos en Cristo, la gente que me rodea, pues va a ser también una actitud sincera y honesta. El amor fraternal y el amor hacia Dios no puede existir sin el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor a Dios va a determinar de alguna manera la extensión y la calidad de amor que nosotros practiquemos hacia las personas que están a nuestro alrededor. El amor al prójimo es un resultado necesariamente del amor que tenemos a nuestro Padre Celestial. Entonces, esta relación que tenemos con nuestro Padre Celestial es la que va a regular la relación que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor. Si la persona está mal con Dios, obviamente también lo estará con los hombres. Cristo se refirió a este amor como el primero y más grande mandamiento. Mateo 22, versículo 37 y 38 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, Cristo está citando exactamente Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, tal y como aparece en el Antiguo Testamento. Con todo corazón significa con todo el asiento de tus voluntades, de tus afectos, de tu voluntad. Y con toda tu alma significa con todas tus facultades intelectuales, es decir, todo tu ser, todo mi ser, de manera integral,
tiene que estar entregado al Señor para que así mismo nosotros podamos ser capaces de desarrollar este amor ágape a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, aquí la idea es que el Señor debe de ser amado con todas las fuerzas y facultades y que no hay nada que deba interferirse en esa relación. Es decir, que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que ser el eje de nuestra existencia, tiene que ser la prioridad en nosotros. Y este mandamiento es el fundamento de todos los demás. Todos los seres deben ser amados de acuerdo a lo que el Señor aquí nos dice. Y como Dios es el ser más excelente de todos los seres, pues Él debe ser amado de manera suprema. Tiene que ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Entonces, aquí el Señor, si Él es amado de manera correcta, pues nuestros afectos serán dirigidos hacia todos los objetos que Él ha creado de manera correcta, porque es su creación. Y esa creación la ha hecho para que nosotros disfrutemos de ella y cuidemos de ella. Y este mandamiento también presupone exclusividad de indivisibilidad. Es decir, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, según Mateo 6, 24. Entonces, una de las características del amor de Dios, según del apóstol Pablo, es que la práctica de este amor de alguna manera tiene sus recompensas. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En 1 Corintios 2:9 dice Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, aquí el Señor nos da la oportunidad de poder mostrar ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón hacia las personas que están cerca de nosotros. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad hacia el amor? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente hacia el amor? Y Pablo responde en 1 Corintios 14:1, seguid el amor. Este verbo, esta palabra seguir, significa correr a prisa, a fin de alcanzar alguna persona o alguna cosa. Significa proseguir. Es la figura de uno que corre una carrera rápidamente para alcanzar una meta. Y este verbo imperativo sería perseguir el amor, hacer del amor nuestro objeto, luchar sin cesar por estar en posesión de ese amor que soporta, que cree, que espera, que resiste todas las cosas. Ahora, aunque el amor es un fruto del Espíritu Santo, pues necesita ser cultivado, necesita ser protegido, como todas las virtudes cristianas. El amor tiene su fuente o tiene su causa en Dios. Sin embargo, no debe esperarse que sin ningún interés personal se exprese en todos los actos, porque el amor es como la santidad. La santidad, hermanos, no es producida por el hombre, sino más bien el hombre tiene la responsabilidad de procurar la santidad delante del Señor. Es como la nueva vida espiritual. La persona no la puede originar, pero sí la puede buscar en Dios. El amor cristiano como fruto del Espíritu Santo es como una planta nueva que surge en un jardín. Es decir, nosotros no le concedemos la vida a esa planta, pero sí tenemos la responsabilidad de cuidarla, de regarla, de cultivarla, hasta que con su vida propia esta planta crezca, se desarrolle, llegue a la madurez de vida y dé los frutos
que lleva encerrados. Entonces, dentro de nuestro entorno hay hermanos que son maduros espiritualmente hablando y que sin duda alguna están desarrollando ese fruto del amor. Dios, a través del Espíritu Santo, está permitiendo que ese hermano pueda desarrollar este fruto en la vida de las demás personas. Pero hay otros hermanos que no. Aunque tengan 5, 20 o 30 años en la iglesia, les ha sido difícil desarrollar esta capacidad de amar. Por alguna razón en sus vidas, algo no está bien dentro de su relación con Dios en esas personas, porque se les dificulta amar a las personas. No saben cómo darse a la otra persona. El amor ágape, hermanos, es un amor experiencial, es decir, es un amor que debe de ponerse en la práctica, en la vida del creyente, en el lugar donde Dios le ha puesto. Porque es muy fácil amar a aquella persona que nos cae bien, aquella persona simpática, aquella persona inteligente. Pero también dentro del cuerpo de Cristo hay personas que por alguna razón son débiles en la fe, no han podido desarrollar su vida cristiana y se les dificulta desarrollar este fruto que el Señor desea que esta persona practique en su vida diaria. Entonces, los hermanos más fuertes espiritualmente hablando tienen que ayudar a los hermanos más débiles para que crezcan, para que se desarrolle y para que ese hermano o esa hermana pueda en realidad experimentar el desarrollar ese amor de Dios a las personas que están a su alrededor. ¿Habrá, hermanos, alguna virtud cristiana que supere la importancia del amor de Dios? ¿Qué sería de nosotros como cristianos si tuviéramos la preocupación de regir nuestras vidas con la regla del amor? Ahora, humanamente es muy difícil desarrollar el amor ágape. Humanamente. Pero este es un fruto divino. Y Dios es el único que puede ayudarnos a desarrollar este fruto en la vida de las demás personas, empezando obviamente en nuestro hogar, fuera de nuestro hogar, dentro de la comunidad de fe, de la iglesia, del Señor, con los demás creyentes, porque también es una manera en cómo Dios trata con nosotros y nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. La pregunta entonces que surge es, ¿amamos como Dios quiere que amemos? Hoy que es día del amor y la amistad, ¿cómo vamos a mostrar ese amor? ¿Con un globito? ¿Con un pastel? ¿Y mañana y pasado mañana qué? Hermano, el amor que desarrollamos hacia las otras personas son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Son las 52 semanas del año y hasta la eternidad, hasta que Dios nos llame a su presencia. Dios quiera, hermanos, que cada uno de nosotros nos pongamos en las manos del Señor y le pidamos al Señor sabiduría y nos ayude, por favor, a desarrollar este fruto por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, no para que nosotros seamos reconocidos, sino para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, y agradecer a Dios por su Hijo Jesucristo, porque a través de su sacrificio nosotros estamos experimentando el amor de Dios cada día de nuestra vida. Pero también el Señor desea que nosotros seamos esos instrumentos de bendición en el lugar donde el Señor les ha puesto. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, y mi oración al Señor es que ahí en sus hogares ustedes, bajo el estudio de la palabra del Señor, sigan desarrollando su vida espiritual y sobre todo como familia busquemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida a través de la lectura y el estudio profundo
de su palabra. Que el Señor les bendiga y pidámosle al Señor discernimiento, sabiduría para ser instrumentos de bendición. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que nuestra vida espiritual, desde el momento en que tú derramaste de tu gracia y de tu amor en nuestras vidas, te hemos fallado muchas veces. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos traicionado al hermano? ¿Cuántas veces no hemos criticado al hermano? No hemos señalado a miembros de la familia. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos amado como tú quieres que amemos? Perdónanos. Ayúdanos, por favor, Señor, a en verdad practicar el amor ágape hacia las otras personas para que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor. Te lo suplicamos con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, a manera de avisos, ya entramos al semáforo naranja. Sin embargo, hay algunos lineamientos ahí en donde los templos estarán abiertos de lunes a sábado hasta las 12 del día. Esto significa entonces que el domingo va a estar prohibido que se abran los templos. Por la misma razón, pues vamos a seguir transmitiendo de manera virtual los cultos y esperemos, Dios mediante, que bajen los casos de COVID, que bajen también los casos de muertes por COVID, pero esto solamente el Señor lo sabe en su sabiduría infinita. Lo único que podemos hacer nosotros es seguir los lineamientos de nuestras autoridades y cuidarnos y cuidar a los que están cerca de nosotros. También para comunicarles, hermanos, que Dios mediante se va a adquirir el servicio de Zoom. Vamos a adquirir este servicio de Zoom para los estudios para las reuniones de oración y para que los hermanos se conecten y podamos juntos tener un momento de oración, tener el estudio bíblico, por supuesto, y los cultos, pues, como lo hemos venido haciendo últimamente a través de los medios virtuales. Entonces, oren mucho, hermanos, por cada una de las familias de la iglesia, por nuestros hermanos, nuestra hermana Armida, nuestra hermana Emma, por cada uno de los hermanos ya de edad avanzada, por cada familia, por los jóvenes también, que el Señor les guarde, les cuide, por nuestros niños de la iglesia también, y agradecer a los papás que animan a sus hijos a tomar las clases los sábados con nuestra hermana Lucina, los adolescentes los martes con nuestra hermana Carolina, Raúl y Andrea, y también, hermanos, exhortarles para que el próximo viernes, Dios mediante, puedan, si pueden, tienen la oportunidad y si quieren también, agregarse a la plataforma de Zoom para tener un tiempo de oración delante del Señor. Y también orar por nuestras autoridades y agradecerles en lo personal, hermanos, agradecerles por sus oraciones. Sé que hay hermanos que han estado orando por un servidor, por la familia, mi esposa, por mis hijas, y estoy muy agradecido por ello. Muchísimas gracias. Y bueno, primero Dios, nos vamos a ver el miércoles en el estudio bíblico a las 7 de la noche en la página del Verbo de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre, en tus manos estamos, Señor. De manera especial pongo en tus manos la vida de nuestra hermana Emma, de nuestra hermana Armida, quienes están recuperando de sus caídas, por nuestro hermano Elías también, que se está recuperando. Agradecerte por los medios que tú has puesto para que pueda suplir cada uno de los medicamentos que nuestro hermano necesita. Por nuestra hermana Janet Howe, también agradecerte, Señor, por Andrés, el sobrino de nuestro hermano Juan de la Rosa, allá en Zacatecas. Te lo ponemos en tus manos, que tú seas con la familia, que les fortalezcas, Señor.
por mi hermana Rosario, por mi hermano Paco, por mi hija Saraí también. Te la pongo en tus manos. Te doy gracias, Padre, por su vida y por las decisiones que ha tomado hasta el día de hoy. La pongo en tus manos juntamente con Irán, su novio, que los pasos que están dando puedan ser ratificados por ti, Padre. Te doy muchas gracias por ello y también por la Secretaría de Salud, por todos, principalmente aquellos que están involucrados en atender a las personas con COVID. Gracias, Señor, porque tú les has fortalecido hasta el día de hoy. Por nuestro estado, por este municipio de San Luis Potosí, poner en tus manos, Señor, a las autoridades, al gobernador, a los diputados, a los militares, al jefe de la zona militar de este lugar, Padre, y también rogarte, Señor, que tú proveas los medios, Señor, para que la delincuencia que ha venido creciendo pueda ir decreciendo, Señor, y de esta manera, si es tu voluntad, Padre, en un futuro inmediato o a mediano plazo pueda llegar la paz a este lugar, Padre, y a nuestro país también. Todo esto, Señor, te lo pongo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, amados hermanos, que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestra familia y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén. Amén.